Vamos a hablar de un tema que quisiéramos que no existiera, pero está ahí, lo tenemos que hacer visible, lo tenemos que denunciar, pero sobre todo poner freno a esto. Mire, en la semana el presidente Andrés Manuel López Obrador ha negado que el actual programa de cuarentena Quédate en casa haya incrementado la violencia doméstica contra las mujeres. Incluso el presidente dijo que hay valores sociales, valores familiares, que es lo relevante. No, y digo, independientemente de que pueda o no haberlo, hay una situación que han aumentado y hay estadísticas, hay denuncias, hay casos que ha aumentado la violencia en contra de las mujeres en el último mes de marzo, en abril y en este principio de mayo. Y esto, por supuesto, le digo, lo tenemos que hacer visible. Vamos a hablar con Ana Pecova, directora de X Justicia para las Mujeres. Ana, ¿qué tal? Buen día. Hola Héctor, buen día, ¿cómo estás? Bien, tocando este tema porque no es un tema de que existan o no valores, es un tema de que está existiendo actos de violencia contra la mujer que a veces son agresiones físicas, laceraciones que dejan a mujeres con el rostro desfigurado en los casos más extremos, Ana. Sí, la verdad veo muy problemáticas estas declaraciones del presidente donde se idealiza la familia, porque justo desde el ámbito familiar, el hogar, un lugar particularmente inseguro para las mujeres. De hecho, hasta hace pronto, hasta antes de que inicie la guerra contra las drogas y todos los cambios y aumento en violencia que nos trajo, es el lugar donde más mujeres han sido asesinadas, ¿no? Es mucho más probable para una mujer que pierda la vida, que viva agresiones dentro del hogar que en el caso de los hombres. Hemos tenido desde hace décadas un enorme problema con este tema. La violencia familiar es el segundo delito en nuestro país con más denuncias, que más está saturando nuestras instituciones de justicia. Entonces, negar su existencia creo que es muy problemático. Esto es un problema desde antes de la contingencia. Los datos que nos comparte regularmente el Secretariado de Seguridad Pública, datos del propio gobierno, nos muestran que en los meses de enero y febrero, antes de la llegada de la crisis por coronavirus, se habían abierto 33.645 carpetas de investigación por violencia familiar. Esto nos da un promedio de 23.3 carpetas cada hora que se abren por este delito. Ahora, en marzo, que es a mediados de marzo que nos llega el Sí. confinamiento, que llega la instrucción por parte de las autoridades de quédate en casa como parte de una estrategia de controlar los contagios, ya este promedio sube a 27 por hora. Tenemos un total en marzo de 20.200 carpetas de investigación por violencia familiar. Entonces, es notorio el aumento y creo que es muy importante notar que estamos documentando un aumento a pesar del hecho que muchas de las autoridades suspendieron actividades, se quedaron solo con provisión de algunos servicios básicos. Las fiscalías están regresando a las mujeres que van a denunciar en la mayoría de los casos. Les dicen, señora, regresa a casa, estamos en una contingencia. El Poder Judicial también hizo una reducción significativa de sus labores. Entonces, a pesar de esto, tenemos este aumento dramático en las denuncias. Sí, que son denuncias que se han hecho o que se hacen o que se deben realizar al 911, pero además tiene que existir una estrategia y aquí sí es cuando se requiere una acción gubernamental de las autoridades, de los impartidores de justicia, porque se tenía, por ejemplo, todavía hasta hace un año refugios para mujeres maltratadas o violentadas. Estos refugios han sido cerrados en la actual administración, Ana. Sí, los números que estaba dando son números sobre las denuncias formales, sobre las carpetas de Ujú. investigación formal, pero como tú señalas, en las llamadas 911 tenemos el mismo aumento. Un aumento entre febrero y marzo de 22% en llamadas de auxilio por violencia contra las mujeres, pero si comparas el número de llamadas a 911 del mes de marzo de este año, con el mes de marzo del año anterior, el aumento es de 64%. Entonces, ahí está la crisis que tenemos. Como tú bien señalas, Héctor, lo más preocupante en toda esta situación, más allá de los números, porque los números son claros, las voces de las mujeres también son claras, es
ha sido notoria la ausencia de las autoridades. Nos está agarrando desprotegidas esta crisis porque una de las primeras decisiones de esta administración fue justo recortar los fondos para los refugios, recortar los fondos para la sociedad civil. Entonces, ya estamos ante una debilitada red de refugios y esto todavía más agudece la crisis que están viviendo las mujeres. De las autoridades de justicia, nosotras hicimos hace unas semanas, sacamos un informe justo que está mirando cómo se dieron esta suspensión de labores por parte de las autoridades de impartición de justicia, específicamente el Poder Judicial, y lamentablemente se hizo sin tomar en cuenta cuáles son las necesidades de las mujeres que viven violencia. Entonces, de 32 tribunales que tenemos en México, únicamente 5 de manera específica contemplaron que dentro de los pocos servicios que van a ofrecer en este periodo van a ser medidas como órdenes de protección, medidas de protección que son medidas inmediatas que se emiten para alejar a la mujer del agresor, para ponerla en un lugar seguro, ¿no? Medidas temporales que nos ayudan y son muy útiles en este momento. El resto de los tribunales no lo contemplaron de manera específica, explícita, y esto es muy, muy problemático. Están las mujeres literalmente dejadas solas, sin el apoyo. Sí, sí, es un tema grave y desde luego que se requieren varias cosas, recursos para atender este problema por parte del gobierno, campañas de conciencia que existían hace algunos meses, todavía podíamos verlas, ahora prácticamente no existen estas campañas y por el hecho de que esto no se toque en la opinión pública o que las autoridades no lo comenten, no significa que no exista. Existe el tema de violencia contra la mujer, se ha acentuado en esta etapa de cuarentena, de confinamiento en las casas y desde luego existen organizaciones civiles como es el caso de X Justicia para las Mujeres, Ana, que lo sacan a la luz pública y que por supuesto es un canal también para poner freno a esto, ¿no? Totalmente, y justo por lo que comentas, me parecen muy graves esas declaraciones por parte del presidente, negar la existencia de la violencia familiar, insistir en que son ese gran lugar de fraternidad, cuando para muchas mujeres son justo el contexto de mayor peligro, ni hablar todo lo que ha significado para las mujeres la carga, ¿no?, de cuidado, de trabajo al interior de los hogares en este periodo de confinamiento, que se invisibilice todo esto, manda un mensaje también desde arriba, desde la cabeza, manda un mensaje también hacia las autoridades que operan el sistema de justicia, que tienen que dar una respuesta, que no hay ningún problema, que no es un asunto importante y que se pueda seguir ignorando. Entonces, nada, creo que tenemos que seguir insistiendo desde todos los ámbitos, todos los que podemos, las organizaciones de sociedad civil también, pero los medios también, ustedes que nos ayuden a seguir poniendo, centrando en el debate los datos oficiales, las voces de las mujeres que están en esa situación para seguir exigiendo, ¿no?, que se otorgue la atención que ese problema necesita, ¿no?, que se otorguen los recursos y que haya servicios. Finalmente lo que estamos necesitando es acceso a servicios para las mujeres que están atravesando ese tipo de situaciones. Sí, por último, para concluir, ¿tú qué recomiendas para una persona que es violentada, una mujer que es violentada? Comunicarse, denunciar primero al 911, ¿a dónde acudir? ¿Pueden entrar en contacto con tu agrupación X Justicia para las Mujeres? Sí, desde luego, mira, eso va a depender un poco cuáles son las líneas telefónicas que se tienen que marcar dependiendo del estado en el que se encuentra una mujer. Por lo general, sí, siempre es útil hacer una llamada a 911, a Locatel, ¿no? Normalmente van a saber dirigirte a la Red Nacional de Refugios. Creo que no hay mucho que se pueda hacer en este momento, tomando en cuenta que las autoridades no están operando con su capacidad normal. Uh, y creo que lo más eficaz en este momento y lo más rápido que se pueda hacer es guiar, orientar a una mujer a que llegue a un refugio. Entonces yo sugeriría la Red Nacional de Refugios, desde luego,
si en su comunidad conocen, en su municipio conocen alguna organización de sociedad civil, también puede ser quien te ayude a llegar a los refugios. En muchos de los estados ya están operando centros de justicia para las mujeres que en teoría deberían de trabajar 24/7, aunque nos llega que de algunos estados esos horarios no se están respetando. Eso es otro recurso que se podría utilizar, ¿no? Ahí se ofrecen todos los servicios. Entonces esa es la ruta que yo seguiría, tomando en cuenta que ahora ir a presentar una denuncia formal probablemente solo va a hacer exponerse a riesgo de contagio y no va a acabar con éxito. Sí, hombre, qué complicado. Ana Pecova, directora de X Justicia para las Mujeres, muchas gracias por platicar con nosotros. Gracias a ti, Héctor. Un abrazo grande. Igualmente, buen día.